Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o alguno muy especial para este 2023, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Comenzaré vuestra lectura, Sagitario, con 4 barajas, este oráculo que voy a ampliar al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de diciembre y en los próximos 3 meses. Aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, una hermosa baraja de gatitos, muy romántica, sentimental, para saber mucho más de tu persona, la que amas. Si alguien nuevo va a llegar a tu vida, y en el trabajo, dinero, la abundancia, también sabremos todo ello gracias a las cartas. Con mi baraja de mensajes podremos saber qué quiere decirte esta persona que está en tu corazón, Sagitario, y que no se atrevió a decirte la última vez, que recuerda cada vez que piensa en tu nombre. Y sincronicidades, sueños entre vosotros, lo sabremos todo, porque esta baraja, amigos míos, es muy adivinatoria y explícita, con palabras claras, amigos, que esperáis obtener de vuestra persona. Os quería enseñar, Sagitario, esta nueva baraja también de gatitos dando la vuelta al mundo como somos nosotros, porque mi sol está en Sagitario, si me estáis escuchando, y el mundo, todos estamos conectados y siendo iguales, y estáis al otro lado de la pantalla, pero para mí estáis conmigo en esta mesa y en este lugar. Os la enseño porque la utilizaré. Mirad qué ilustraciones tan hermosas, positiva y colorista, como me gustan a mí. Y comenzaré con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Sintiendo amor en presente, no deseando amor. Con 127 cartas que están basadas en el tarot, con muchísima información toda de las almas, llamas gemelas, de cómo tú sientas a tu persona especial, con sueños, revelaciones, portales. Alguien nuevo podría cruzarse en tu vida, pero sobre todo lo que yo quería conseguir es que tuvieseis la información de cómo estar en unión. No solamente saber qué siente tu persona. Están los números maestros 333, 222, 11, porque puede que estéis viendo muchas señales a tu llama gemela, sintiéndola, Sagitario. Entonces vamos a obtener toda la verdad a través de las cartas. Lo que haré es sacar vuestras iniciales, Sagitario, en el amor. ¿Quién piensa en ti? ¿Te amas, Sagitario? Sagitario, en el amor. ¿Quién piensa en ti en el amor? Sagitario, y estas son para vosotros. Ha ocurrido algo porque la R y la U han saltado por sí solas. R de rosas, como un caballero de copas, alguien que quiere darte una declaración, un enamorado o enamorada. H, la E, la C, la G, la J, la B y la K. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Alguien que se acerca con una declaración y con una casa, un deseo que hay muy grande en su interior. Voy a sacaros vuestro número de la semana, Sagitario. Puede ser especial, una fecha de aniversario, vuestro cumpleaños, ese número que veis tantas veces repetido. Sagitario en el amor. Y este número especial para vosotros va a ser, Sagitario, este número. El 2. Estaba pensando, amigos míos, en este. Porque tenía la carta de matrimonio en la base de la baraja, que es el Papa, Tauro, y la dualidad en equilibrio. El 2 es la pareja, amigos míos. Vais a estar con esta persona sentimental, románticamente, muy unidos. Y habéis tenido sueños porque el número 2 representa a la alta sacerdotisa en el tarot. Con esta persona, una serie de mensajes, revelaciones a través de vuestra intuición, y os han dicho que esta persona es para vosotros, como si fuera un alma gemela, un matrimonio, alguien muy consolidado. Número 2, con parejas y romanticismo, Sagitario. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por tantos comentarios, mensajes, apoyo. Gracias por cada suscripción, cada like. Quiero que activéis la campanita porque esta semana empiezo a grabar las predicciones del 2023.
en el amor y en otras áreas. Que os preocupa mucho el dinero, el trabajo, también lo vamos a ver con las cartas, como en cada tirada que hago. Gracias a todos de nuevo, dejadme todos los comentarios que deseéis, yo responderé siempre que pueda. Comenzamos, Sagitario. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre, que se acerca la Nochebuena y Navidad? Sagitario, mirad qué sucede con los sueños. Los habéis tenido desde las estrellas con ese número 2. La alta sacerdotisa os decía, creed en vuestros sueños, Sagitario. Os conozco muy bien porque a veces estamos más en el cielo y en las estrellas pensando en nuestros sueños que aquí en la tierra, caminando entre ella. Vuestra primera carta de la tirada es muy especial, la carta de la estrella, arcano mayor número 17, con todos vuestros sueños cumplidos. Va a haber, sí, comunicación con tu persona, alguien, y se aproximan estas navidades que va a llamarte, responderte un mensaje que le enviaste o se pondrá en contacto contigo. Puede ser a través del WhatsApp, una aplicación social, o que os veáis y brindéis juntos, porque encabezando esta tirada tengo esta maravillosa carta con toda la sabiduría del universo. Sagitario, sé que progresáis en la vida, os encanta estudiar, hacer cosas muy creativas y habéis tantas veces lanzado este mensaje al universo, a vuestros guías espirituales, ángeles, ancestros, pidiendo una reconciliación, regreso de esta persona y una sanación entre vosotros dos, como es la carta de la estrella. Estoy aquí, amor mío, soy un número 8 también, el 10 y el 7 lo conforman y vais a tener éxito, no solamente con esta persona, sino en el mundo material. Algunos desearíais encontrar un trabajo o ser mucho más ricos. Vais a tener el destino y la suerte de vuestro lado. La estrella comenzando esta maravillosa tirada. Voy a colocar Acuario en esta carta con el planeta Urano, porque trae nuevos tiempos que ya habéis sembrado desde otras etapas o hace meses. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre? 3-3, culpa, porque pudo haber un abandono, una triangulación, amigos, y el 3-3. Se repiten las estrellas para nosotros. Algo maravilloso está a punto de suceder en tu vida, de materializar tus sueños, Sagitario. ¿Cuántas veces lo has pedido, deseado? Y esto está a punto de comenzar. Estas nuevas etapas con el 3-3. Y tu persona y tú habéis podido hasta llorar con la carta de culpa. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Sagitario? Hay una persona muy espiritual a vuestro lado. No solamente puede ser un ángel o arcángel, sino familiares que ya no estén con vosotros, porque tengo 2 cartas desde el cielo. Alguien os comunica, os ayuda y os protege, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Muchísima energía. ¿Qué le depara Sagitario? Y esta carta está aquí también con el mundo material. Mucho éxito. Si teníais negocios, un trabajo, vais a tener algo más, ascensos o posibilidades de tener un nuevo trabajo que deseabais. Culpa, porque tu persona o tú os habéis sentido en el agua, llorando, muchas veces, puede que solos. Triangulaciones, que estuvierais casados en el momento de conocer a vuestra persona, o que él o ella lo estuviesen. No quiero que os sintáis culpables de haber encontrado el amor, porque no todas las personas se conocen cuando son jóvenes y no están casadas. Si habéis atravesado una separación o tu persona, vais a reuniros con este 3-3. Es hora de que dejéis de sentiros culpables o tu persona y dejéis de llorar con esta carta de culpa. El mundo material, éxito, porque es alguien, Sagitario, y estoy hablando de dinero, de materializar, no solamente sentimientos muy románticos con el número 2 y con estas cartas maravillosas desde las estrellas, sino que habéis planificado en una agenda, tenéis muy claro lo que queréis hacer en la vida
y sobre todo habrá trabajos que sean muy espirituales para vosotros. Os gusta ayudar a la gente con la carta de la estrella y el 3-3. Pueden ser vuestros amigos, vuestros hijos. Intentáis siempre aliviar sus penas. Mundo material, porque tu persona sí está sumergida en conseguir más retos, pueden ser ascensos, ganar más dinero. Está también presentes, como os he dicho al principio de la lectura, en el mundo más material, no solo en las estrellas. Nosotros que somos arqueros deseamos disparar todas las flechas posibles y alcanzar muchos objetivos a la vez. Parad, Sagitario. Manteneos con vuestros pies de un centauro aquí muy firmes, lanzaréis esa flecha en dirección a la carta de la estrella con un objetivo y cuando lo cumpláis pasaréis al siguiente. Vais a tener muchos logros mientras que tu persona también es exitosa. Puede esta persona estar ganando dinero, acumular bienes, le encanta. Es una persona racional y pragmática. Este 3-3, te amo, amor mío, desde las estrellas. Te estoy besando, abrazando, protegiendo, y no solo tu persona, Sagitario, hay alguien más. Podéis decírmelo en comentarios quién es esa persona que teníais vosotros una conexión tan especial. Puede ser de una persona ya mayor, de un abuelito, de un padre, de una madre, que os llaman, os están dando mensajes y tu persona y tú os conectáis a través de los sueños. Aquí hay sueños cumplidos, telepatía y muchas señales, sincronicidades, los números que veis. Algunos será el 11 de las almas, llamas gemelas, sobre todo el 333, número del Espíritu Santo, que también os envía mensajes como vuestros ángeles. El número asociado a Júpiter, como somos nosotros, planeta Júpiter, muy expansivo en la riqueza en el mundo material y exitoso en el amor y muy espiritual. El 3, todas las bendiciones llegan a vuestra vida, donde vais a estar juntos los dos, como esta pareja que son dos, ya no solamente una chica, comunicándoos y estando como una pareja feliz. Si veis este 3-3, es que ya ha sucedido en la tierra misma. No quiero que pidáis, sino que asumáis lo que ya tenéis. Te beso y te abrazo y te toco y te protejo desde mis sueños y también cuando estábamos en las estrellas como almas, llamas gemelas. Tu persona está muy cerca, Sagitario. Voy a dejar la carta de la estrella, este maravilloso 333. Sé que muchos veis números, decidme cuáles son y os daré su significado. O el 22. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Amigos, han saltado muchas. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses, Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario? Sincronicidades, tiempo divino. Si hay alguien que llega con una hermosa reconciliación. En la base de la baraja, tú eres para mí mi balance, mi equilibrio con el yin y el yang. Haced meditaciones y algún tipo de ejercicio como pueda ser yoga, donde os sintáis en paz y podáis visualizar lo que deseáis conseguir en este mundo. Vosotras, nosotras, como mujeres o con energía femenina, somos el negro y él es el sol. Y te estás sujetando, Sagitario. Eres mi primer encuentro, te amé desde la primera vez, me encantaste físicamente, es lo que piensa tu persona. Cada vez que te recuerdo, que te miro, estoy en tus ojos, tú te reflejas en mí. Algo te dijo, Sagitario, esta persona, que fue muy encantador cuando la conociste, o si fue por internet, es igual, amigos míos. Os enamorasteis, sentisteis un flechazo porque entre almas llamas gemelas hay muchísima atracción y esta persona y tú no pudisteis dejar de pensar el uno en el otro, y mucho más cuando tengo a la reina de copas, que es un renacimiento para tu persona, como si hubiese conocido a la mujer u hombre más extraordinarios del mundo. Ese primer encuentro tan especial, decidme dónde fue. Vengo con el tiempo divino, juicio final, Escorpio, Plutón, arcano mayor número 20, aproximándome para ser tu reconciliación, que estemos juntos, vamos a perdonarnos, dejar de sentir culpa. Sé que ha habido procesos difíciles con esta carta del juicio final, pero vais a remontar, a levantaros en esta carta de nuevo, en este juicio, en alto, bien hacia los cielos, porque se nos da muchas oportunidades para poder vivir una nueva vida feliz y enmendar nuestros errores. Tu 3-3 y tu persona se van a comunicar. Estate atento, Sagitario, porque va a haber mensajes y mucha comunicación con estas cartas y sanación con el juicio final. Y pondré Escorpio, otro signo de agua, porque tengo a la reina de copas, amigos, que es Cáncer. Tú y tu persona os habéis sentido. Tengo 3 cartas de entre 127
con unos colores muy semejantes, el azul, hermoso, eléctrico del cielo. Tú eres reina de copas. Así te percibe tu persona, no solo encantadora, que te gusta proteger al mundo y a los demás, a los que ayudas muchísimo, sino que tienes un poder psíquico. Algunos será clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento. Puedes percibir, puedes oír, Sagitario, tener sueños premonitorios con tu persona. ¿Ves tantos números? Sincronicidades y el 33 u otros números que te los envían tus guías espirituales, canciones que te recuerdan a tu persona. Os sentís mutuamente. Cuando estás en la cama, sientes la energía de él, como te toca, te abraza, te susurra. A veces te has despertado sobresaltado sobre la cama y pensando, ¿qué me está sucediendo? ¿Esto puede ser real? Tú estás desde la otra cara del mundo, ni siquiera en la Tierra, porque puedes saber lo que va a suceder y lo has imaginado y visualizado muchas veces en este mundo más real, que es la tercera dimensión. Sagitario, se acerca para ti esta persona. Tú eres su reina de copas, la persona con la que quiere estar unido sentimentalmente. Cáncer. Todas tus impresiones y sensaciones, Sagitario, son muy reales con la reina de copas. Algunos ya seréis madre o queréis tener niños con esta carta de esta hermosa reina. No sentáis tan apegadas, porque esta reina de copas puede también tener un cierto sentido de posesión. Debéis libraros de estar pensando cuándo va a suceder el momento. El tiempo divino no marca un tiempo en nuestro reloj, sino que nuestros guías y Dios tienen un tiempo exacto, momento y oportuno para estar juntos cuando hayamos hecho todas nuestras etapas y alcanzado cierta madurez. Voy a sacar, Sagitario, mi baraja de mensajes y vamos a saber qué más quiere decirte esta persona más concretamente. Te siento, amor, te escucho, te toco. Quiero estar junto a ti. ¿Qué quiere decirle esta persona? Ha tirado hasta la tarjeta, amigos míos, vidas pasadas, almas y llamas gemelas. Alguien a quien conocéis desde hace muchísimo tiempo y que os ama desde lo más profundo de su corazón. Escorpio, de nuevo, mucha agua. Agua y nuevos tiempos con Acuario. ¿Qué quiere decirle esta persona, Sagitario? Sincronicidades, y tengo tantas cartas que os las voy a enseñar. Invitación, una persona que te va a invitar a salir, Sagitario. Preocupación, mirad. ¿Cuántas cartas y qué mensajes tiene esta persona? Liberación, un 10 de espadas. Hablo de Géminis. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. Como la carta de culpa, estoy en mí. Aunque no llore tu persona en algunos momentos del día, piensa muchísimo mentalmente. Porque las espadas representan verdad y también pueden ser una obsesión. Géminis, preocupación. Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Hace tiempo que no sabéis esta persona. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. ¿Cuál es vuestra canción preferida? O sin embargo, ha sonado una canción en YouTube, Spotify, estabas viendo TikTok y de repente suena una canción, una letra, y a vosotros os recuerda a vuestra persona, como si de repente hubiese llegado a vuestra mente o a vuestro teléfono móvil. Y no es una casualidad porque no existe. Se está comunicando contigo como la reina de copas, que es la vidente en el tarot. Vidas pasadas, me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. Sol en Escorpio. Brillo para ti más de lo que tú crees, amor mío. Porque sí soy tus vidas pasadas. Hace mucho tiempo que nos conocimos. Te cuido, te beso. Te quiero como si fueras mi niño, mi niña, porque es lo que representa el 6 de copas. Hay mucha añoranza de tu persona y nostalgia porque estar contigo y le pareces muy pura, con honestidad y te ama como realmente eres, no solamente como un cuerpo físico, sino como un alma. Hay tanta añoranza que algunos os conoceréis desde no solo hace meses, sino hace muchísimos años. Ya habéis estado periodos separados o con alguna crisis. Aquí está tu persona para decirte que está aquí, que sigue siendo tu niño y que quiere estar entre tus brazos. 333, vidas pasadas, invitación. Escorpio ya lo había puesto. Me gustaría invitarte a una cena romántica, cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Una persona que desea estar contigo en su propia casa y compartir momentos.
Más que íntimos, románticos. Lo que primero quieres saber de ti, Sagitario, es qué has hecho. Aunque te pueda estar observando, y algunos lo hacen a través de redes sociales, necesita que tú le cuentes todas las experiencias, si has viajado, has estado con alguien, y hacer algo muy bonito para ti, como es cocinar. Amigos míos, cuando alguien lo hace es que nos ama, se preocupa por nosotros. Sacaré el tarot y vamos a saber algo más, Sagitario, qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses, Sagitario? Una carta saltada, una persona que tiene una gran fantasía contigo en secreto, Sagitario. La alta sacerdotisa, y la teníamos en el número 2 y la tengo en la base de la baraja, amigos míos, un 10 de pentáculos, y este número 10 significa en esta baraja algo muy distinto, muy sentimental. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Una persona que tiene su estrella, que es su intuición. Tengo una bufanda roja, me la nudo en el cuello. Quiero escuchar los latidos de tu corazón porque caes sobre mi pecho y quiero abrazarte y abrigarte en mi estrecho abrigo. A ti te siento intuitivamente y me comunico contigo a través de la estrella, como teníamos la carta de la estrella y el 3-3, muchas estrellitas alrededor, y quisiera conquistarte, seducirte, darte flores, porque hay muchas rosas alrededor de esta carta, que es un número 10, empezando nuevos ciclos, y es Virgo, muy terrenal, una persona que puede considerarse algo dominante, poderosa, y que está mirándoos como hace él a esta gatita, con mucho recelo y seducción. No quiero que haya nadie alrededor. Si ve otros pretendientes, deseará alejarlos. 10 de pentáculos, no solamente con amor, sino con mucha riqueza, Sagitario. Y teníamos el mundo material. Si esperabas algo que llegase y que el universo con esta enorme estrella y más que hay alrededor se inundase en tu vida, es lo que va a suceder. Proyectos que pueden aparecer con este paje de bastos o que habéis pensado, lo llevaréis hacia adelante. Muy intuitivos y creativos. Una persona fogosa, tanto como vosotros. Vosotras tenéis este traje rosa, hablándome del amor, y él su rosa. Va a entregarte muchos mensajes románticos y llevarte a su propia casa donde hay un corazón entre vosotros dos y cocinar para ti. 10 de pentáculos. Y recordad siempre, amigos, que voy a poner Virgo en el 10 de pentáculos, paje de bastos, todos los signos de fuego, que no hay nada ni nadie debería que pueda tapar nuestros besos. Ni todo el dinero del mundo, ni las casas, ni los comercios, ni los trabajos. Solo quiero que estemos tú y yo. Nadie, amigos míos, puede tapar nuestro amor. Este paje de bastos que está intimando y teniendo muchas fantasías en secreto contigo, Sagitario. Cuando tú no estás, está recordando cómo eras físicamente, puede ver algunas fotos que tenga guardadas en su móvil, y cuando está solo en su casa, os podéis imaginar lo que esta persona está fantaseando. La alta sacerdotisa, que es Cáncer, la luna presente, y yo soy las olas, mucho más que ellas, dentro del mar. Y desde ahí saco toda la información como hace la reina de copas. Voy a venir con un mensaje para ti, amor mío, con un pergamino. Escucha tu propia luna, la magia que haga, Sagitario, porque si habéis hecho algún ritual, lo teníais pensado, tenéis una noche especial muy mágica con la alta sacerdotisa. Día 23 de diciembre, vais a encender una vela, salid hacia la luna, que es luna nueva, sembrando nuevas semillas. Lo que queráis materializar, no lo pidáis, asumidlo, dad gracias por ello y vivid en abundancia y felicidad. Eso es lo que os dice ella, sin nada que esconder y muy equilibrada, a pesar de que hay muchas olas y tempestad en el mar. Haced caso de la alta sacerdotisa y de vuestros sueños, que os están dando todos los mensajes de cómo llegar a vuestra persona y lo que está sintiendo. Cáncer, en esta carta ya lo he puesto y sacaré este oráculo y sabremos algo más que pueda estar escondido. Aquí hay algunas relaciones que han podido estar hasta en secreto, amigos míos, con la carta de culpa y la alta sacerdotisa, que sea una persona que no te haya confesado lo que siente o que te haya ocultado del mundo. Sin embargo, va a salir con este paje de bastos y el 10 de pentáculos. ¿Qué le espera a Sagitario, que le depara en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Sagitario. Una carta para vosotros. ¿Qué más?
Hay en el amor, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo este lazo, este corazón, este símbolo del infinito. Amor. Amor de verdad. Es un amor muy tierno y romántico. Sanación con la carta de los chakras. Haréis meditaciones, también este pequeño ritual el día 23 por la noche. Mirad en vuestro país cuando aparece la luna nueva. Alinearos, no solamente con vuestro chakra raíz, chakra de tercer ojo, sino con todos a la vez, para que estéis como la alta sacerdotisa, en paz y en armonía. Podéis encontrar meditaciones aquí mismo y yo estoy preparando, amigos, una meditación muy especial, basada en mis sueños y en el amor y en cómo comunicaros con vuestra persona y las vidas pasadas. Esta carta que ha salido para vosotros con este corazón y esta lemniscata, igual que tienen la carta de la fuerza en el tarot y el mago. Yo consigo desde arriba, desde los cielos, las estrellas y mi mente y toda la sabiduría que contengo, mi realidad en el mundo material. Te amo, con un amor puro, ¿veis? True love. Afecto y amor incondicional de tu persona y la que tú tienes, por él o por ella, Sagitario. Hay una persona con mucha pureza, muchas estrellas que marcan y que están sembradas en prácticamente todas las cartas. La alta sacerdotisa, si habéis estado ocultos o sufrido en esta relación, si os perdió en algún momento y se alejó, vais a recuperarlo. Lo estáis manifestando con esta carta del 3-3 y todos vuestros poderes que tenéis en la Reina de Copas. Pues bien, Sagitario, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar en nuestro canal. Suscribíos, activad la campanita, poned un like, comentadme todo lo que deseéis. Este corazón y estas cartas tan hermosas, con tantos símbolos, colores e inspiración que pueden ser para vosotros, con muchos significados. Por eso deseo que escuchéis las lecturas más de una vez. Decidme todo lo que deseéis, contadme vuestra historia, os escucharé y os responderé siempre que pueda. Gracias a todos de nuevo, os envío mis besos, abrazos, os quiero mucho, quiero que seáis felices. Sagitario, nosotros ya somos de por sí muy alegres y vitales. Vais a disfrutar la Navidad con vuestra familia, con vuestros amigos, hermanos, sobrinos, nietos, hijos. Brindad, Sagitario, esta Nochebuena y el día 25. Nos veremos la semana que viene porque ya estoy grabando las lecturas, predicciones de amor y mucho más para el 2023. Os quiero, amigos míos, y disfrutad de las Navidades con todas mis bendiciones. Gracias, Sagitario.